un minuto a Moyano porque hay una referencia a Manusovich, que Manusovich ya la debe saber, ¿no? Se lo han contado hasta el hartazgo de toda la tarde. A ver, vémoslo. Nosotros hemos visto gente de gobierno en muchos medios de comunicación que pertenecen, yo no sé si al establishment comercial, pero defendía con muchos énfasis al gobierno que Manusovich. Algunos recordamos algunas historias de esas de cuando de los monotributos o algo parecido, ¿no? El monotributismo y eso, recordamos alguna historia, pero bueno, es tan absurdo y tan tonto pensar que el hecho de tomar una medida defendiendo los intereses de los trabajadores somos funcionales a alguien. Es tan tonto pensar eso que a veces parece ridícula ese tipo de preguntas. Porque, fíjense, el ministro de Economía, que todo apareció con una chapa de izquierda, ¿no es cierto?, un hombre formado en la izquierda, pero se va a rendir al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué funciona la qué derecha? ¿Cuál es la derecha? ¿Este que tengo a mi derecha o este que tengo a mi izquierda? ¿Cuál es la derecha? Y terminemos, es tan tonto eso. Algunos dicen, no, estos son los que estuvieron con la rural. ¿Qué es la rural? ¿Son enemigos letales de todos los argentinos? Tiene sus intereses, los defiende, como todos defienden cada uno sus intereses. Pero no podemos tomar, porque no comparte las ideas, ya es un enemigo letal. Es tan tonto pensar eso que ya abusa. Y eso le pasa al gobierno. Manusovich. Bueno, se refiere al establishment comercial en rigor. En la jornada de hoy, casi 1 millón de comercios trabajaron en todo el país. Presencia comercios abiertos tuvo que ver un 80% promedio en todo el país, 90% en el interior, en la capital menos, sobre todo en el centro de la ciudad, un 30% de comercios abiertos, pero en los barrios estaban 70-80% de comercios abiertos. Yo creo que cuando hace referencia al establishment comercial, me parece que está confundiendo porque fundamentalmente la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas son de carácter comercial. Me parece que hace una referencia equivocada. Más aún, habíamos dicho que cuando en el 2001-2002 en la crisis existían 400.000 comercios, ahora estamos en 1.100.000 comercios en todo el país. Miles de industrias que abrieron sus puertas. Pero él hace una referencia a usted. Bueno, pero él hace una referencia con el tema del establishment comercial y me parece que si lo hace en ese sentido es una actitud equivocada, porque nosotros no somos el establishment, nosotros no nos encolumnamos en políticas que tienen que ver de lo que viene de la historia no deseada, que significa que el establishment impone políticas económicas, lo vivimos en los años 90. Y me parece que sí podríamos hablar de que cuando hace referencia al tema de la inflación, ese es un tema sí que nos interesa. Más allá de las chicanas que han existido, es un tema que es bueno tratarlo. Nosotros en su momento dijimos que la disparada del dólar el día 20 de enero tuvo que ver con un sector de los exportadores, pero me parece que el tema de la inflación está bueno que lo tratemos entre todos, porque ahora en la Secretaría de Comercio, estudiándose la cadena de valor para ver cómo es la política de costo de las empresas, fundamentalmente líderes que están intentando remarcar precios, de ahí los precios cuidados, ¿no? Entonces nos parece que en eso sí podemos coincidir en que hay una necesidad de frenar la inflación, pero para frenar la inflación en un mecanismo en donde se incide con el tipo de cambio en forma especulativa, me parece que hay otros sectores económicos que especulan también con la remarcación de precios. De ahí el tema de los precios cuidados. Sí, Solano, y después el chino.
Mira, creo que el tema... Primero, ¿por qué el paro fue tan masivo? Creo que el informe es contundente, las imágenes de retiro. Entonces hay que estudiar por qué. Que es masivo ya es un dato de la situación. Y creo que es masivo porque pararon tanto los trabajadores de los sindicatos que convocaron a parar, como también pararon masivamente los trabajadores de sindicatos que no convocaron a parar, que son muchos, lo de la CGT Balcarce. Y el paro fue masivo porque hoy el 90% de los trabajadores, según datos del INDEC, no cobra la canasta familiar, el 90%. 80% de los jubilados, que estamos hablando más de 4 millones de personas, cobran 2.600 pesos. 1 millón de trabajadores van a pagar impuesto al salario. El 40% de la fuerza de trabajo está en negro. En una situación de este tipo, y doy los datos más gruesos, lo milagroso es que no haya habido un paro antes. No que el paro de hoy haya sido masivo. ¿Cómo no lo va a ser si es evidente que las carencias son muchísimas? Sobre todo cuando, con la devaluación que hizo Kicillof, Capitanich, Cristina en enero, acá se dice fue armado por los exportadores, pero que la convalidó, si fue armado por los exportadores fue Kicillof, porque el gobierno es quien gobierna. Esa inflación agudiza aún más el problema que tienen los trabajadores. Entonces creo que el paro fue realmente masivo por eso. Y yo pienso que fue un paro masivo y quiero defender acá los piquetes, que fueron fundamentales. ¿Para qué? Y porque el trabajador, que es un dato que también hay que conocerlo, el 80% de los trabajadores de Argentina hoy no tiene delegados. No hay organización interna de las fábricas. Sí. El trabajador que está negro, ¿cómo para? Si no hay paro de transporte, no puede parar porque lo echan. Ustedes saben muy bien que hasta el derecho laboral hay un fuero específico en el cual al trabajador no se lo considera... ¿Qué tiene que ver con eso? No se lo considera en igualdad de condiciones al patrón, porque si no, no puede parar. Hoy para parar hace falta acciones de lucha que garanticen el paro. Porque si no, el derecho a huelga no se puede efectivizar. No es un derecho individual. Puede ser echado de El todas trabajador en negro que no lo van a echar porque hubo un piquete. No, el paro de transporte, el paro de... No, el paro de transporte es uno de los piquetes. No, el paro y de los transporte. piquetes es la forma que tienen los trabajadores de participar de esta lucha Pero y muy pocos expresarse. participaron. Y expresarse. Por lo siguiente. ¿Cuál es la masa trabajadora en Argentina? ¿La masa trabajadora? Son muchos millones de trabajadores. ¿Cuánta gente había en Y la todos los izquierda, piquetes hoy? quiero hacer una ¿Cuánta aclaración. gente había en todos los piquetes hoy, los de Capital? Había miles de compañeros. No, yo, Acá dice nosotros Vilma. con el helicóptero mostramos todos los piquetes. Lo que pasa es que suben a la ruta y a los piquetes suben poquísimos. los sectores, En la aérea eran suben 20. sectores representativos de esos millones que son una vanguardia que junto con la izquierda Pero como que hay gente que está de acuerdo con hacer un piquete y no va. a los dirigentes, a Moyano, a Micheli y a Barrio Nuevo, que nosotros queríamos que fuera activo porque los trabajadores necesitaban que fuera activo. Y la verdad que en este país, como no hay respuesta a los reclamos, en general, cuando alguien quiere que su reclamo se conozca, cortan por los cortes de luz y de agua, cortan por eso sí. las Porque están esperando inundaciones, que vaya a la tele. cortan por los problemas Porque la de seguridad. manera de que la tele vaya, Entonces, porque la manera que la televisión y la verdad vaya, que ¿cómo la se corta? intensidad de la bronca Sí. que tienen los trabajadores hizo que hoy No, pero yo no fueron estoy muy discutiendo la importantes. intensidad, Sí, no, bueno, pero estoy fue una discutiendo el herramienta. piquete. El piquete Sí. fue una herramienta de decirle Y un desde la punto- izquierda y los trabajadores a la dirección de los dirigentes sindicales que convocaron al paro que necesitábamos que fuera activo. No lo quisieron escuchar, como no escucha el gobierno el reclamo. Entonces, si el gobierno no escucha el reclamo, va a haber que repetir las medidas de fuerza. Creo que la situación de la utilización de los piquetes para eso no fue lo que condicionó que el paro fuera tan masivo. Chino, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En primera instancia quiero señalar, lo dijo la presidenta días atrás, el derecho a huelga es un derecho constitucional, está bien que se ejerza, yo no comparto el mecanismo de paro general, como en su momento he hablado en este canal respecto al paro de los docentes. Uno puede compartir el reclamo, nos parece legítimo, es necesario resolverlo, pero se hacía con los chicos en clase y hoy se podía reclamar trabajando, pues si un país hay una situación de crisis, hay que trabajar, no parar. Y este fue un paro que tuvo una conjunción de un sector sindical que está pensando en el 2015, no es casual que Barrio Nuevo va a lanzar la mesa política sindical Massa Presidente, de sectores ligados a los grupos económicos, la sociedad rural, por ejemplo, adhirió un paro a los trabajadores, es una cosa insólita en la historia argentina, que la sociedad rural, con lo que encarna en términos simbólicos, adhiera un paro a los trabajadores. Algunos grupos mediáticos lo amplificaron. En los días previos, amenazas, que si se abría iba a haber problemas, amenazas a los choferes, a distintos lugares de trabajo. Este es el resultado.
Un paro que es una mezcla de temor, de dominguero, de situaciones políticas, lo que no significa ignorar que hay cuestiones por resolver. Es un gobierno que del 2013 en adelante ha resuelto mucho. El 47.1 del PBI es del... Chino, pero todo lo que decís... Yo te pido que me deje sí. redondear, compañero Domán. Sí, no, pero no me hablen de la economía. Yo hablo de lo van que... a hablar de que la economía se cayó, vamos a ver que la economía está perfecta. Bueno, perdón, ¿de qué tengo que hablar? A ver. Y de por qué el paro fue un éxito. Chino, si yo voy a hablar de lo que yo considero que tengo que hablar, para eso usted me invita. Yo lo escucho a usted atentamente, escucho acá a los compañeros. Está bien, pero le pido... me vas a hablar del mismo modo que los he cortado a ellos, te digo, no me vengas a hablarme de la maravilla. Yo lo que de la te pido es que no me país. cortes, porque si no es una falta de respeto. Me invitas a tu programa, déjame hablar. Si no, no me invites, entonces no me cortás. Está haciendo un piquete. Claro, es un piquete, muy bien, Manusovich. No me hagas piquete. Sí. Este es un gobierno que ha hecho crecer el aporte, el salario de los trabajadores. Ya lo sabemos, Chino. Bueno, me alegro mucho. También sabemos que faltan cosas, que hay que corregir, que hay que ir por lo que falta, pero no se hace en este marco. Ni de paros, que es la última instancia que tiene un trabajador en una puja, en una tensión, en el marco de la democracia, de negociaciones, de ida y vuelta, donde hay un montón de gremios que están discutiendo paritarias, que están acordando paritarias, es decir, que no es que no hay acuerdo, hay acuerdos, con lo cual nada indica que esta realidad tenga correlato con esta situación que estamos viviendo de un paro que pretende ser salvaje, que termina siendo una mezcla de algo raro, donde se mezcla el dominguero con el miedo y el tema del transporte y el juego de los grupos económicos, con lo cual me parece que esto se va a analizar un día o dos más, habrá ganadores y perdedores, después hay que trabajar. Sí. Porque hay que resolver el tema del trabajo, hay que resolver el tema del salario, hay que resolver el trabajo informal, y eso es trabajando con responsabilidad, no hablando, comentando solamente, o jugando elecciones del 2015, o legítimas intenciones de posicionarse en la puja política usando las necesidades de los trabajadores. ¿Viste que hablaste del paro? Escúchame. Gracias. Todo lo que vos describiste de hoy, que yo coincido en lo que decís de los aprietes, de esto, pasaron siempre, pero nunca un paro tuvo el éxito de hoy. Aprietes a gente que no vaya a trabajar pasó siempre, piquetes hubo siempre, piquetes hay todo el tiempo, la gente va a trabajar igual. Lo que pasó hoy pasa siempre. Sin embargo, hubo alto acatamiento. Porque fue un paro dominguero, porque ya todo el mundo sabía lo que iba a pasar. No, el año pasado también hubo paro dominguero y no hubo paro dominguero querían hacer la conducción del paro, que fuera dominguero. Y después nos iban a decir, se tomaron un día de vacaciones. Diana, te hago una pregunta. ¿Por qué no para? Digo, si hay disconformidad general, como decís vos, ¿por qué los bancarios no le están haciendo un paro a los bancos? ¿Por qué los metalúrgicos no le están haciendo un paro a las fábricas? ¿Por qué no hay paros sectoriales? Porque hay tanto disconformismo. Como parte de la táctica de este gobierno para que fracasara el paro, adelantaron y aceleraron la firma, independientemente de lo que operaran. No, de ninguna manera. Mira, y fíjate lo que pasó con los docentes. Pero Caló dijo hace semanas atrás, es una vergüenza lo que dijo Caló, que una parte importante de sus afiliados metalúrgicos estaban pasando hambre. Está el archivo, lo pueden ir a buscar. Y él dijo después, nadie recibe un archivo, yo tampoco. La pregunta es, ¿por qué Mata no le hace un paro a las empresas? Bueno, a eso voy. ¿Por qué no veo la lucha de clases obrero contra empresas? Porque están comprados por el gobierno. Te lo respondo fácil. Porque cuando se dice paro político es porque es un paro contra el gobierno. Todos los que vienen acá sientan y hablan del gobierno. Y no escucho que hablen de los dueños de los bancos, los dueños de las fábricas, como eran los paros de antes. Gerardo Martínez, Pedraza de la cárcel que manda a Unión Ferroviaria a no parar. Todos ellos tienen grandes acuerdos con el gobierno. Y por lo tanto han decidido no escuchar el reclamo de los trabajadores, que igual pararon, porque los metalúrgicos no fueron a trabajar, porque Caló no paró. ¿Cómo? Perdón, no discutamos al revés. No discutamos por qué no hay paro, discutamos por qué la gente paró hoy. Por eso digo. A pesar de sus direcciones. Y hay un no nos quejemos de que sí paro hubo un paro hoy en Argentina. Hay un fenómeno de surgimiento de nuevos dirigentes sindicales, muchos de ellos ligados a la izquierda además, que consultan a la gente, que resuelven cómo hacen los paros y que hacen como hicieron los docentes, se autoconvocaron por fuera de las decisiones que tomaba el dirigente y en su momento y tuvieron que parar 17 días. Por eso este paro llega tarde. El paro llega tarde porque tendría que haber parado cuando los docentes estaban en el tercer o cuarto día. Moyano viene de fracasar en cuanto paro intentó. Vos decís por qué no hubo un acto, ¿sabés por qué no hubo un acto en Plaza de Mayo? Porque el último fue un fracaso.
No. No, yo pienso que Sí, eso... Vilma, el último No. acto de Moyano fue un fracaso en Plaza de Mayo. Pero hoy lo escucharon. Por eso no volvieron a hacer un acto. No, ¿Hoy lo yo escucharon a creo- Moyano en la conferencia de prensa? Yo lo escuché Estoy hoy. explicando por qué Vilma dice, ¿por qué no convocan un acto? Porque el último acto de Moyano No, fue un no fracaso. convocan un Los acto actos porque- de los paros de Moyano no le venían yendo bien. Bueno, pero ahora La pregunta consiguió es ¿por transporte de qué los hoy? piquetes. La pregunta es ¿por qué a hoy le fue bien a Moyano en el paro? Eso pregunto. Fueron hechos en contra de la definición que ellos tomaron de cómo hacer el paro. Pero Los gracias a los piquetes los hicimos con los trabajadores, la izquierda Pero y los Vilma, en sectores todos los combativos. piquetes eran 2.000 personas en todos los piquetes juntos. Vilma, ¿de qué me hablas? Pero el paro fue masivo porque la situación social del país se ha deteriorado ¿No por mucho. los piquetes? No, por supuesto que no. supuesto. Los Ah, piquetes bueno, son favoreció. bueno. No, a ver, La gente favoreció, la lógico, gente no pudo pero por trasladarse. supuesto, si los trabajadores tuviesen una realidad adecuada, no van a parar. Hoy los derrotados fueron el gobierno y fue derrotado también los dirigentes que no llamaban a parar, porque sus bases paraban igual. No, hoy los derrotados... Vos fijate que Caló fue derrotado. El derrotado fue el sentido común. Bueno, eso no existe. Pues sí, ¿cómo que no? ¿Qué ganó el trabajador? La persona que nos está mirando, ¿qué ganó después del paro? ¿Está mejor? No. Toda esta pelea, si es Barrio Nuevo, si es Moyano, si son ustedes, si son combativos... Hay un reconocimiento que hay una crisis mundial, lo acaba de decir Vilma. Eso requiere que estrechemos fila, que pensemos, que cuestionemos, que discutamos. Es necesario que Pero haya si más estrechemos salario. fila, que no vaya el FMI, Seguramente no. que tiene que haber más salario. Todo lo que ustedes señalaron es correcto. El tema es realizarlo en un proceso gradual, como se viene haciendo el 2003, y corregir lo que haya que corregir. Pero esta cuestión Pero, de Chino, una década, movida política, Chino. perdón, de una movida política con finalidad política, que no está mal, porque yo reivindico la política, pero digamos las cosas como son. Pero Chino, Esto es una los movida 17 política. días No de hablemos paro los docente, trabajadores. reventaron el tope Fue salarial un que puso error, tu fue un gobierno. error No, no. dejar a los chicos de los Puso- barrios más humildes No, 17 qué pesos error. clase. Te hago una pregunta, Chino. Error es no Te hago haberle una dado pregunta Fue un plata error. mientras le daban plata Y ahora a Repsol, Chino. hicieron un acuerdo, En la hay cara un de los acuerdo. docentes le dieron 5.000 millones, que van a ser 10.000, embargaron a los próximos 5 gobiernos en el momento que los docentes pedían la plata. ¿Qué defensa de la educación pública es esa? Yo Lo mismo están te haciendo digo- con te los digo, trabajadores de la Vilma, que salud. No reivindico va. el reclamo de los docentes. Sí, pero reivindico, los criticás cuando paran para Pero reclamar. ¿cómo no voy a criticar que no empiezan las clases? Pero por eso ¿Dónde no- se ¿de empezó quién una es la negociación? culpa? Parando, Te hago una pregunta, parando, Chino. el paro es una medida extrema. Eso lo hizo Uno Massa, habla como Massa. Uno no arranca el auto en quinta, pone sí. primera, segunda. Eso lo dice es Massa. razonabilidad. ¿Te puedo hacer una ¿Cómo pregunta? vas a empezar una negociación parando 17 días? Perdón, donde afectás a los chicos más humildes de la provincia de Buenos Aires y no le haces un paro a la escuela privada y ganan lo mismo. Por favor. Te hago una- te digo lo pero para siguiente, hacerle la te hago lo escuela, el siguiente. primer paro que le tenés que hacer a la Scioli- escuela privada es dejar de pasarle 6.000 millones en la provincia de Buenos Aires de subsidios a la escuela privada. Eso es lo que tienen que hacer. Ustedes subsidian a la escuela privada y revientan a la educación pública y lo siguieron haciendo durante todo este tiempo para que la escuela privada y la cúpula de la iglesia hagan grandes negocios en la educación. Eso es lo que hay que terminar. Así como ahora ustedes quieren cortar los subsidios en electricidad, en luz y en gas y quieren que lo paguemos nosotros. ¿Por qué no lo pagan las empresas? Si vos sabés como yo... No que lo la vas a pagar, secretaria- no lo va a pagar Sí, el ¿cómo que trabajador y no? sabe que no es ¿Cómo así. que no? Tengo una pregunta. ¿Cómo El que paro no? El docente. subsidio no la van a pagar los El paro trabajadores y los docente. sectores humildes. ¿Por qué Scioli no le dio el aumento que finalmente le dio antes? No tenemos el paro. Scioli decía, no puedo dar más plata de la que prometí al inicio. Después de 17 días de paro, él le dio el 38% de aumento a los trabajadores docentes en el ciclo inicial. ¿Por qué no se lo dio? La responsabilidad Pero de que estoy Scioli, planteando- ¿la plata estaba Bueno, o no pero estaba? hoy- Lo que yo Porque estoy si no planteando estaba es la un plata, mecanismo. El se la tenía que haber mecanismo dado del paro antes. es un paro, es No, una medida lo que vos me tenés que extrema, admitir a mí extrema. es que sin el paro Yo ellos puedo no hubiesen estar- conseguido lo que consiguieron. Yo puedo Me estar tenés que dispuesto a admitir discutir. eso. Escúchame, el paro es Perdóname. extremo, ¿Es así? tenés razón, Perdón, tenés yo razón. puedo estar dispuesto a discutir. Vamos a ver si puede pagar los sueldos. Yo estoy dispuesto a discutir. Subsidio a la escuela privada. Tiene que creo pagarlo. hay que ¿Cómo no lo va a discutirlo. pagar? Creo que hay que discutirlo, pero me parece que lo correcto Subsidio es al discutir. capital financiero y al juego. Puedo discutir todo y en muchas cosas hasta puedo estar de acuerdo, pero lo concreto es que hagámoslo trabajando. Sí, no pero- podemos ¿Cuándo llevar a arrancan, situación... Chino? ¿Cuándo Chino, arrancan, ustedes son Chino? el gobierno. Arranca. Ustedes ¿Cuándo tienen que arranca? Pero vos no justificar. reconocés que en estos 10 años estamos No. mejor. ¿Y cómo hay un paro así? Pero si hace 10 años se hacían piquetes por bolsa de comida y hoy hacés por salario, Por ¿cómo no vamos a estar supuesto. mejor? Después de una supuesto. Bueno, década, entonces digamos Pero cosas vos con tenés que decir, responsabilidad. después de una Ustedes década tuvieron- vos tenés un paro nacional que Pero- paraliza el país, tenés que ver qué es lo que ocurre. Pero Si se van no, a- lo tuyo es pero- inexplicable. De repente los astros se han cruzado de forma tal que una década ganada pare un paro masivo. Eso no existe. pero es la perdón. situación Voy a social hacer- que se yo te digo, deterioró. mira, voy a hacer Si no, un no concepto, existe. un concepto. Esa es mi pregunta. No, pero si no, concepto. empieza la pregunta obvia, si no, Que los ¿cómo va a ser? trabajadores luchen por más salario es positivo.
A nosotros no nos preocupa, es bueno que haya lucha para ir por más salario. ¿Por qué le pusieron tope? ¿Por qué le pusieron tope a la negociación salarial, Chino? Déjame terminar, yo después te escucho. Que los trabajadores, en el marco de la democracia, quieran más salario, quieran más calidad laboral. Todo eso es bueno, no nos preocupa. Eso casualmente es un mérito de esta década ganada. No es cuando ibas al piquete por la bolsa de comida o por un plan de 150 pesos. Quiere decir que la conciencia de los sectores sociales y de los trabajadores particularmente está en ascenso. Eso es muy bueno. Pero pensemos, ya que queremos reconstruir la nación en términos de igualdad, unamos a los trabajadores. Hay una fragmentación que no nos ayuda. Pensemos en el trabajador informal. Hoy se hace una serie de reclamos de un montón de dirigentes sindicales y prescindimos del 34% de los trabajadores. Y además lo hacemos con la sociedad rural y con el apoyo del Grupo Clarín, que es el grupo que más influye en términos económicos contra los trabajadores. Carlos y ustedes terminan siendo funcionarios de esa política. Carlos Tomada es el ministro de Trabajo, quien tiene que combatir el trabajo en negro. En el Ministerio de Trabajo, la mitad del personal está en negro. Ustedes imagínense que un ministro de Trabajo que tiene a la mitad de su personal en negro, y lo digo claramente para que se vuelva a entender lo que estoy diciendo, ¿cómo va a combatir él el trabajo en negro? El Chino Él es responsable de lo que ocurre. ¿Cómo? Bueno, aparte de que no lo interrumpa, pide agua. No, pero es así. El gobierno favorece el trabajo en negro. Quieran más calidad laboral. Todo eso es bueno, no nos preocupa. Eso casualmente es un mérito de esta década ganada. No es cuando ibas al piquete por la bolsa de comida o por un plan de 150 pesos. Quiere decir que la conciencia de los sectores sociales y de los trabajadores particularmente está en ascenso. Eso es muy bueno. Pero pensemos, ya que queremos reconstruir la nación en términos de igualdad, unamos a los trabajadores. Hay una fragmentación que no nos ayuda. Pensemos en el trabajador informal. Hoy se hace una serie de reclamos de un montón de dirigentes sindicales y prescindimos del 34% de los trabajadores. Y además lo hacemos con la sociedad rural y con el apoyo del Grupo Clarín, que es el grupo que más influye en términos económicos contra los trabajadores. Y ustedes terminan siendo funcionarios de esa política. Carlos Tomada es el ministro de Trabajo, quien tiene que combatir el trabajo en negro. En el Ministerio de Trabajo, la mitad del personal está en negro. Ustedes imagínense que un ministro de Trabajo que tiene a la mitad de su personal en negro, y lo digo claramente para que se vuelva a entender lo que estoy diciendo, ¿cómo va a combatir él el trabajo en negro? Él es responsable de lo que ocurre. Aparte de que no lo interrumpa, pide agua. No, pero es así. El gobierno favorece el trabajo en negro. El gobierno favorece con suma no remunerativa. El trabajo en negro estamos hablando sobre una población que después de varios años pudo recuperar casi 6 millones de empleos. Entonces, me parece que estamos en otra etapa de la discusión, que creo que es lo que está tratando de explicar el compañero acá, el Chino. Es decir, es una etapa superadora, donde si vos recuperás empleo, recuperás trabajo, estamos en mejores condiciones de seguir discutiendo otros temas. Sí, que entre paréntesis, cuando ustedes están hablando de la educación, el presupuesto era de un 2,3%, ahora supera el 6% del PBI. Por eso decimos que hay etapas en el proceso de crecimiento y estas etapas tienen como concepto para debatir cuando volvamos. Partiendo de lo que dice el Chino, lo que dice Navarro, de que hace 10 años, hace 13 años se discutía por comer. Así es. Hacíamos trueque. ¿Sí? No se discutía por dónde voy a trabajar, porque no había trabajo. No había paritaria. No había nada, era tierra arrasada Argentina. No había inflación. No había nada. Inflación cero. Cambió. Inflación cero. Bueno, pero lo menos que podía suceder a cualquier argentino promedio le fue bien. Y ahí estuvimos todos juntos económicamente. La pregunta es, si esto, y esto es así, yo coincido en ese punto con el Chino, esto es indiscutible, no podemos... ¿Por qué hoy el paro funcionó? No me lo contesten ahora, vamos a la pausa, ya volvemos.